No me aparecen todavía las personas, pero vamos a comenzar. Ya veo a mi hermano Sergio Jiménez. Dios te bendiga, Sergio, te mando un saludo. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Entonces dijimos que vamos a ver el tema de el tabernáculo en el desierto y el lavacro. Esa es la parte que vamos a ver ahorita. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 40 y vamos a ver los versículos del 30 al 32. Éxodo capítulo 40, versículos del 30 al 32. Muy bien. Nuestra hermana Elsa Martínez, Dios le bendiga, qué bueno que también nos está viendo, hermana. Le mandamos un saludo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, hasta Mexicali. Dios le bendiga, hermana. Vamos a leer Éxodo 40 del 30 al 32. Y no solamente le mandamos saludos a usted, a toda su familia, a todos los que están ahí con usted, que yo sé que nos están viendo. Bueno, dice en el versículo 30, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Versículo 31. Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Vamos a ver también ahí en Éxodo, vamos a darle 2 capítulos antes, ahí en Éxodo 38:8, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces esto me hace pensar que en esa época no había espejos de vidrio, sino que los espejos eran de bronce, los pulían de tal manera que se podía reflejar una persona en el bronce. Y las mujeres, pues ellas habían ofrendado todos sus espejos para hacer esta pieza que viene siendo el lavacro. Ahora vámonos un poquitito más atrás, en Éxodo 30, del 17 al 21. Vamos a ver Éxodo 30, del 17 al 21. Y mientras lo buscan, estoy saludando a mi hermano Lupito y a nuestra hermana Lili. Dios les bendiga, qué bueno que están conectados. Dice así Éxodo 30, del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Dice versículo 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces vemos cómo el Señor les dio instrucciones bien precisas. No les dijo que se lavaran el cuerpo, no les dijo que se lavaran la cabeza. Les dijo: se van a lavar los brazos y los pies, ¿ok? Las manos y los pies. Así les dijo, y así lo debían de interpretar y así lo debían de hacer, ¿ok? No era cosa caprichosa de que los levitas tenían que hacer las cosas a como ellos querían. No, ellos estaban propensos a que si no hacían las cosas que Dios les indicaba, tal como Dios les decía, ¿qué dice ahí? Para que no mueran. ¿Sí? Estaba difícil, ¿verdad? Entonces nosotros también en la iglesia no podemos hacer lo que nos dé la gana, aunque se vea bien bonito, aunque tengamos muchas ganas de hacer cosas diferentes. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor nunca cambia. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no alterar el orden de Dios. Vamos a ver la tipología del lavacro. Vamos a ver
qué significa cada una de las cosas que hay aquí en el lavacro. No hay muchas cosas, pero vamos a ver qué tipifica cada una de estas cosas. La fuente o el lavacro era el segundo mueble del atrio. ¿Se acuerdan del atrio, verdad? El atrio es el patio, la parte externa. Estaba entre el altar del holocausto y el lugar santo. No se menciona ni la forma ni el tamaño del lavacro, ni sabemos cómo era llevado durante la marcha. No nos dicen nada acerca de esto. Tenía su base o pie de bronce, eso sí nos dice. Esto hacía una diferencia de todos los otros muebles. La fuente o lavacro, al tener un pie que lo conectaba con la tierra y que al mismo tiempo lo elevaba sobre ella, nos puede mostrar que la enseñanza espiritual de este mueble está relacionado con la vida terrenal y el andar de un pueblo cuyo nacimiento y ciudadanía son celestiales. Nosotros también somos celestiales. A veces me han preguntado a mí, ¿usted cree en los extraterrestres? Y yo les digo, sí, y se sorprenden. Y les digo, de hecho yo soy un extraterrestre. ¿Cómo que usted es un extraterrestre? ¿Es un lagartijo? ¿Cómo les dicen? Reptiliano. Le digo, no soy un reptiliano, soy un hijo de Dios. Mi ciudadanía no es de esta tierra, mi ciudadanía es celestial. Entonces yo soy extraterrestre. Somos extraterrestres desde el momento en que recibimos nosotros a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el momento en que creímos en Él, nuestra ciudadanía es celestial. Aparte, soy marciano porque soy de marzo, ¿verdad? No vayan a pensar mal. Soy de marzo, entonces soy marciano. Entonces, si me dicen que si creo en los extraterrestres, sí creo, porque yo soy un extraterrestre, no pertenezco a esta tierra. Entonces, este lavacro, pues nos hace pensar que este pie que estaba sobre la tierra nos hace pensar que le pertenece a la gente que es celestial, pero había una conexión terrenal. ¿Ok? Dice aquí, en este mundo presente en donde las manos y los pies de los redimidos de Dios requieren el uso de la fuente. Es aquí donde se requiere el uso de la fuente. Es porque el hombre es limpiado después de pasar por el altar de bronce. Entonces, aquí en esta parte se tienen que lavar las manos y los pies. ¿Ok? El lavacro nos habla también de Cristo, ¿sí? La palabra viva o viviente. El agua en el lavacro nos habla de la palabra escrita. La verdad espiritual que este mueble enseña es la santificación por la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos aquí en el versículo 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Y también vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 23, 3. Dios le bendiga, hermana. Salmo 23, 3 y el 4, 3 y 4, pero del 4 nada más vamos a ver la primera parte. Dice el versículo 3 del Salmo 24: ¿quién subirá al monte? Perdónenme, Salmo 24, perdónenme. Salmo 24, versículos 3 y 4a.
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Aquí la palabra que nos llama la atención en este texto es limpio de manos. El lavacro nos habla de ser limpiados para el servicio. ¿Ok? Tenemos que limpiarnos para el servicio a Dios. Debemos ser limpiados directamente como el sacerdote lo hacía para entrar del altar al tabernáculo, pasando por aquí para limpiar las manos y los pies, los dos miembros más importantes para el servicio exterior. Fíjense, otra cosa es que no se dieron dimensiones para el lavacro, ya lo habíamos dicho, y esto nos enseña que no hay dimensiones o límites para la palabra de Dios. ¿Okay? El lavacro fue hecho de los espejos de bronce de las mujeres de Israel, como lo vimos ahí en Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente es un hecho, es este hecho un ejemplo del espíritu de sacrificio, sino que también tiene un significado espiritual. ¿Qué refleja el espejo? ¿Qué es lo que refleja el espejo? Una imagen de algo, ¿verdad? Pero generalmente el algo, por ejemplo, este vaso no se va a ir a poner frente al espejo, ¿verdad? Entonces, generalmente el que se pone frente al espejo, ¿quién es? Nosotros. Entonces, el espejo refleja a la persona misma, ¿sí? Muestra la belleza o las deformidades de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si tienen su boca chueca como Yolanda, ¿verdad? Que en estos meses pasados anduve así con la parálisis. Entonces, eso es lo que refleja, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo porque refleja la belleza o las deformidades espirituales del creyente. Ella revela y juzga, como dice en Santiago 1, del 23 al 25. Santiago 1, del 23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es. Vamos a buscar otro texto en 1 Corintios 11:30 al 32. Dice 1 Corintios 11:30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ahora, como el lavacro estaba lleno de agua para limpiar, la palabra de Dios no solamente revela las manchas, sino también revela a Cristo como aquel que tiene poder para limpiarnos. ¿Okay? Dios les bendiga, bienvenidos. Entonces, en el lavacro hay una verdad solemne, la cual nos enseña acerca de la condición del alma que deben tener los que adoran y los que sirven al Dios vivo. Uno podía ser sacerdote, levita, y sin embargo, por causa de la inmundicia sobre él, quedar incapacitado para ejercer las funciones de su oficio sacerdotal, a pesar de que era levita y de que a los levitas se les encargaba que ministraran en el templo, en el templo y en el tabernáculo, ¿sí? Pero si había alguna inmundicia, él podía quedar
destituido de las funciones. Igualmente, uno que es hijo verdadero de Dios no puede vivir en un descuido habitual de la palabra de Dios o con un pecado no juzgado ni confesado y aún así tener comunión continua con Dios o aptitud para servirle o capacidad para adorarle. Entonces, los que están allá al frente, los que estamos allá al frente, tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que acudir antes de ir a ese lugar en donde está la presencia de Dios. Tenemos que pasar por el lavacro todos los días. No se vale que ninguno de nosotros los servidores estemos viviendo de una manera inmunda, ¿sí? Eso ya se acabó, eso debemos dejarlo atrás. Tenemos que vivir una vida íntegra a Dios, ¿ok? Entonces, en resumen, debemos ser limpios en espíritu, alma y cuerpo para ministrar delante del Señor, ¿ok? Estar limpios en espíritu, alma y cuerpo para ministrar delante del Señor. Número 2, un solo pecado puede hacernos inútiles para el servicio del Señor. Los pecados secretos aparentemente no afectan nuestras vidas delante de los hombres, pero sí afectan nuestra comunión con Dios y nos roban el poder con Dios y con los hombres. Entonces hay que confesar todos nuestros pecados. Recuerdo que hace tiempo les di un tema, un estudio así muy didáctico, muy ilustrativo, que se llama Mi corazón, un hogar de Cristo. Y les presentaba cómo en el corazón había diferentes habitaciones. Estaba la sala, la cocina, había un cuartito ahí entre las escaleras en donde guardaba uno cosas y así, ¿verdad? Entonces de repente así hay áreas en nuestra vida que no entregamos todavía y huelen mal. Y el Señor Jesucristo pasa por ahí y dice: oh, aquí huele feo. Y dice: no, Señor, huele bien. No, es ahí, de esa puerta, necesitas abrirla. No, Señor, no la quiero abrir. Pues tienes que abrirla, o pues si no, yo no puedo seguir viviendo aquí, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros debemos de confesar esos pecados que están ocultos en nuestras vidas. Ahora, como punto número 3, el lavacro no es un asunto de nuestra propia opinión o gusto, sino de absoluta necesidad. Es una necesidad imperiante de que nosotros vayamos a la palabra de Dios para lavarnos y limpiarnos. El juzgarnos a nosotros mismos y la obediencia a la palabra de Dios es imprescindible para que nuestras vidas sean bendecidas y útiles. El sacerdote tenía que lavarse en el lavacro o morir, ¿sí? O se lavaba o moría. Y así tenemos nosotros que guardarnos limpios y puros, o la vida espiritual acabará muerta, ¿sí? Habrá una muerte espiritual. O nos lavamos o morimos, ¿ok? Ahora, el segundo paso para tener comunión con Dios. El segundo paso para tener comunión con Dios. Dijimos que el primer paso era el altar, ¿verdad? Cerca de la puerta de la entrada estaba el altar de bronce, sobre el cual un sacrificio ardía continuamente, ¿sí? Enseñándonos la verdad eterna de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o no hay perdón de pecados. No hay ninguna manera bajo el cielo para que nosotros tengamos nuestros pecados perdonados, aparte del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por tanto, el altar de bronce del tabernáculo señala hacia dónde, hacia la cruz de Cristo, ¿sí? Hacia el Calvario, hacia el sacrificio por nuestros pecados. Aquí en el altar de bronce, el hombre es reconciliado con Dios, y por la muerte de un sustituto inocente, quien muere en nuestro lugar, ¿ok? Cristo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Pero ahora, como un hombre redimido que somos y perdonados, proseguimos hacia el lugar santo,
¿sí? Hacia el lugar santísimo. Él viene al altar de bronce, al lavacro, para limpieza, para ser purificado y santificado. Como dice en Hebreos 12:14, no lo vamos a leer, nada más dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. De la misma manera que Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos dejaban el altar de bronce y se movían hacia el tabernáculo y hacían una parada en el lavacro para lavar sus manos y sus pies y ser limpiados por agua. Así nosotros también tenemos que hacer una parada en el lavacro, que es la palabra de Dios, para ser lavados constantemente, ser limpiados. Dice aquí el manual, dice: amado peregrino redimido. Aquí tenemos la lección más importante. Usted merecía la muerte, pero Cristo murió en su lugar y en mi lugar, pagando la pena por su pecado. Y usted creyó en Él. Y ahora usted es perdonado y tiene paz con Dios. Y ya no es usted un rebelde. ¿Okay? Ya no somos rebeldes. Vamos a olvidarnos de la rebeldía en contra de Dios y vamos a hacerle obedientes. ¿Se acuerdan de Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La guerra, Romanos 5:1, la guerra entre el hombre o que el hombre tiene con Dios terminó en el momento en que Él nos limpió por la sangre de Cristo, ¿sí? Nuestros pecados han sido borrados, ¿sí? Somos salvos por la sangre maravillosa de redención de Jesucristo. Pero espera, tu anhelo es tener comunión y compañerismo con Dios, como un hijo que ama y se acerca a nuestro amado Padre Celestial. Pero Dios está en un lugar santísimo, en un lugar donde no hay pecado, sobre el propiciatorio, en el trono de la misericordia, rociado con la sangre e inaccesible para nosotros, ¿sí? Y para tener ese compañerismo con Él, debemos tener nuestras manos y nuestros pies limpios, bien limpios. Debemos ser limpiados de la suciedad diariamente, del contacto con el mundo y de la contaminación que tenemos con el mundo. Recuerden que el lavacro estaba puesto entre el altar de bronce y la puerta del tabernáculo, ¿sí? El lavacro es la provisión maravillosa de Dios para limpieza, y es el segundo paso de acceso a Dios para tener esa dulce comunión con Él. Ahora, somos limpiados por la palabra de Dios. En Éxodo 30:18 no se nos dan dimensiones del lavacro. A ver, vamos a ver otra vez 30:18. Éxodo 30:18. Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. No da especificaciones. Fíjense, se dan dimensiones para el altar de bronce y otros muebles, pero para el lavacro, el cual es un tipo de la palabra de Dios, no se nos dan dimensiones. Se nos menciona que el lavacro fue hecho conforme a Éxodo 38:8. Ahorita ya lo leímos, de los espejos de las mujeres que fueron dados libremente para ser fundidos y hechos un lavacro. Los espejos en los días de Moisés eran de bronce pulido, y eran posesiones muy valiosas para las mujeres de Israel. ¿Se imaginan el haberse desprendido de esos objetos valiosos para las mujeres? ¿Sí? Ha de haber sido un sacrificio bastante grande el haberse desprendido de esos objetos. Ahora, vamos a la palabra de Dios, el espejo de Dios. Y mientras que miramos en ella y meditamos en nuestro corazón con deseo de obediencia, Dios nos muestra cosas en nuestra vida que no son agradables a Él, por lo que vemos la necesidad de
lavarnos diariamente, confesando nuestros pecados, abandonándolos, y de esta manera estaremos limpios. Ahora, mientras los sacerdotes y los ancianos se acercaban al bronce pulido del lavacro, ellos veían que en sí mismos no había ninguna cosa buena. El lavacro de bronce pulido revelaba cualquier mancha o contaminación que en ellos había o que ellos habían adquirido en su camino diario, y en él se lavaban. Esto les indicaba también su necesidad de limpieza interior. Yo me supongo que el lavacro era como una especie de estanque. No sé si era, sí, ahorita lo puso mi hermano Eduardo. No sé si era redondo u ovalado. Yo me quiero suponer que tenía esa forma, ¿verdad? A lo mejor redondo u ovalado. Pero como todos los estanques, cada vez que la gente se acercaba allí, se reflejaba su imagen, y sobre todo si era de ese material de bronce bien pulido, ¿verdad? Entonces cada vez que ellos se acercaban y se lavaban las manos, se reflejaba su rostro. La palabra inspirada de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis es nuestro lavacro, al que debemos venir diariamente por limpieza, leyendo y mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. El altar de bronce fue el lugar en donde el cordero fue muerto y sacrificado, tomando el problema del pecado y cubriéndolo y solucionándolo. Pero eso fue en el altar de bronce. Todos los pecados pasados están perdonados, o sea, anulados, borrados. Pero el lavacro es para la limpieza diaria que nosotros necesitamos si deseas compañerismo con el Dios Santo. ¿Ok? Si nosotros deseamos ese compañerismo, tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días. Necesitamos lavarnos. A Aarón y a sus hijos se les ordenó lavarse para no morir. Y si no se lavaban, ¿qué sucedía? Morían. ¿Pero morían a qué? Al compañerismo con Dios. Así también nosotros. Aquellos que se quedan en el altar de bronce, o sea, en la cruz, serán salvos como por fuego, pero sin nada que llevar ante el tribunal de Cristo. Ellos no se han limpiado de las contaminaciones de este mundo pecador. Ellos no saben nada acerca de la dulzura del compañerismo con Dios cuando Él se revela directamente a sus hijos. Decía mi esposa el otro día, es que no podemos decirle a la gente que sea más entregada, no podemos exigirles. Y tiene razón, nosotros como pastores solamente los instamos así como Dios nos insta, ¿sí? Pero la verdad es de que cuando venimos al Señor, no tenemos que hacer nada. Así en las condiciones en las que estamos, así venimos. Si éramos ladrones, si éramos borrachos, si éramos maldicientes, en la forma en la que estábamos, así venimos al Señor, ¿sí? Él nos estaba esperando con los brazos abiertos. Pero ahora que entendemos cómo es la enseñanza del tabernáculo, la enseñanza del tabernáculo en el desierto, en donde está el altar de bronce y después está el lavacro, si nosotros queremos tener compañerismo con ese Dios Santo, tenemos que lavarnos. Ahora sí se nos exige que una santidad, ¿sí? Antes no, para venir al Señor no se nos pide nada, pero una vez entrando, si queremos entrar con ese Dios Santo, tenemos que tener santidad y tenemos que lavarnos allí en ese lavacro. En el capítulo 13 de Juan, este es un capítulo maravilloso y rico. Mi alma ha sido bendecida vez tras vez cuando leo y medito en él. En la última cena de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado y que saldría de este mundo hacia el Padre. Juan capítulo 13. Él y sus discípulos amados en el aposento alto participaban ¿de qué?
de la Pascua, del Cordero de la Pascua. Cristo, el verdadero Cordero de la Pascua, estaba a la mesa con ellos. Una vez terminada la cena, la segunda persona de la Trinidad, sabiendo que venía del Padre y regresaría a Él, se levantó de la cena. ¿Se acuerdan? Se quitó el manto. ¿Y qué hizo? Tomando una toalla, se la ciñó. Vamos a ver esto allí en Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua, en el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Y qué le respondió Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Piensen en esto: el creador de todas las cosas, el que literalmente hizo todo y sustenta las estrellas y las galaxias y este gran universo donde vivimos, Él se hizo un siervo, se humilló. Él puso agua en un lebrillo, en una tinita, para lavar los pies de los discípulos y luego limpiarlos con una toalla. Él estaba cumpliendo aquí el tipo de lavacro, el tipo de limpieza. Entonces Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Tú no me vas a lavar los pies, o sea, no puede ser, o sea, yo sé quién eres, no me puedes lavar los pies. Ahora, noten cuán suavemente Jesús replicó: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! ¡Qué dulzura de voz del Señor escucharla!, ¿no? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora, Pedro había sido un hombre que había estado perdido, pero un día fue salvo y para él su problema de pecado quedó arreglado. ¿Qué con respecto al caminar diario? Con respecto de ser lavado de la contaminación diaria, Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, no vas a tener compañerismo conmigo. Entonces, en este lugar del que estamos hablando ahorita, en el lavacro, es donde muchos creyentes se detienen en su crecimiento cristiano, cuando no quieren ser limpiados de las contaminaciones del mundo para vivir una vida separada para Dios. Si este es el caso de usted, de los que están aquí, o de usted que nos está viendo por las redes sociales, si este es el caso, no se maraville de que tenga tan poco poder y que su testimonio sea muy débil, de por qué sus oraciones no son contestadas, de por qué no tiene compañerismo y gozo del Señor. Y esto es porque no quiere venir por limpieza y abandonar sus pecados. Pedro entendió esto cuando vio a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame todo desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Cuando él entendió esto. Pero Jesús respondió y le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Sí, así no gastamos tanta agua que tanto falta hace, ¿verdad? Dice mi esposa: ¿para qué nos bañamos? Pero bueno, hay que bañarnos, pero con el agua de la palabra, ¿sí? Entonces, sí, mi amigo dice aquí, sigue diciendo: en el altar de bronce, usted es perdonado, usted y yo somos perdonados,
pero todos debemos de ser lavados en el lavacro con la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios para limpiarnos. Sustenta las galaxias y además somos limpiados por medio de ella. Hay miles que escuchan esto y que necesitan indudablemente venir al altar de bronce y aceptar a Cristo como su Salvador, entendiendo que Cristo cargó sus pecados en su propio cuerpo. Pero yo creo que hay millones que han venido al altar de bronce y fueron salvos, perdonados, pero necesitan venir ahora al lavacro y ser limpiados. Dios abra nuestros ojos o los ojos del entendimiento de todos nosotros para que veamos las maravillas de sus bendiciones que Él derrama constantemente sobre aquellos que van más profundo, que se acercan a su Señor en comunión dulce. Que Dios abra nuestros ojos para poder ver estas maravillas. Dios nos ha llamado a vivir una vida separada, una vida apartada en santidad. Y hay muchos creyentes ahora que creen que andar separado es ser legalista. Pero Dios no cambia. Nosotros sí hemos cambiado, ¿sí? Entonces, nosotros, aquí hay un punto que debemos de tener mucho cuidado. Nosotros no somos de este mundo, pero aquí estamos, somos extranjeros y peregrinos. No podemos vivir en una burbuja, no podemos estar completamente separados. Eso sí es legalismo. Entonces tenemos que vivir en el mundo, pero no ser como los del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? No nos quedemos en la cruz. Los invito a que no nos quedemos en la cruz, no nos quedemos allí en el altar de bronce en donde se hacen los sacrificios, no nos quedemos allí. Sigamos caminando rumbo al lavacro, prosigamos a la puerta del tabernáculo hasta la mesa del pan y andando en la luz, en el compañerismo con Él. Yo estoy seguro de que usted no está satisfecho con solo ser salvo como por fuego, ¿sí? Sin recompensa, sin frutos, sin el compañerismo con Dios. Él quiere darle a usted poder y responder sus oraciones y darle paz y gozo. Yo le invito a que venga a experimentar todas estas cosas que Dios ha provisto para sus hijos. Es maravilloso. Esta comunión yo ya la encontré con mi Señor y es tan dulce que yo debía pedir a Dios que quitara su gloria. Dice, de tan grande que era su gloria al lado mío. Yo no pude aguantar más. Entonces yo les invito, vengan al lavacro. En una ocasión yo les decía que estaba llevando un método de lectura diaria para leer la Biblia completa en un año. Y lo cumplí en aquella época. Y luego después les dije, este año me voy a proponer leerla 2 veces. Y un servidor me dijo, pues sí, pero la vas a leer como si fuera el libro vaquero, ¿sí? Como una revista, la vas a leer así muy rápida, no la vas a entender. Le digo, ¿y tú la lees? ¿Acaso te acercas a ella? Ya no me contestó nada. Entonces su silencio me hizo entender que él no iba ni siquiera rapidito, ni siquiera lento, ¿sí? Entonces era mi anhelo leerla 2 veces en un año y lo logré. De hecho la leí 2 veces y un poquitito más. Y yo sé que sí la podemos leer. Ahora la palabra, les digo, tiene poder. Vayamos a la Biblia todos los días. Yo lo estoy siguiendo, el método de lectura diaria, lo estoy siguiendo con una aplicación que se llama YouVersion, y ahí viene todos los días los textos que debemos de leer, que son los que yo les pongo en las mañanas, ¿sí? Entonces, de esta manera, a mí me manda un aviso de que tengo que leer y pues todos los días estoy ahí y tengo ya un récord ahí, le llaman una racha. Entonces, pues esas rachas también a mí me motivan
porque pues no la quiero perder, ¿verdad? Si dejo de leer un día, si un día no abro la aplicación, se pierde mi racha. Y ya me ha pasado. Por ejemplo, en mi racha tengo 200 y no sé qué tantas semanas constantes, pero tengo, creo que 100, no sé qué tantos días. Entonces no coincide, o sea, 200 semanas y 100 días no coinciden. Realmente tengo pues esas 200 semanas allí, pero lo que pasa es de que se me acabó el saldo y no le puse saldo en un tiempo a mi teléfono y perdí la racha y no se actualizó. Entonces por eso he perdido mi racha. Sí, plan en 365 días. Y hay diferentes planes. Como quiera, mañana les voy a pasar ese plan otra vez. Se llama la Biblia Project. Se los voy a pasar para que los que no lo tengan, de ahí pueden bajar la aplicación o descargar esa liga para que lo vayan siguiendo. Entonces, los invito para que no se queden en el altar de bronce, den un paso adelante hacia el centro del tabernáculo, hacia el propiciatorio. Y pues bueno, hermanos, aquí termina la enseñanza del día de hoy del propiciatorio. No sé si tengan alguna duda, tenemos unos minutos. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Ellos se miraban ahí las manchas que traían en la otra parte y ellos se las Así lavaban. es. Así es, Bueno, bueno, lo lo que que nos decía nuestro hermano Luis Jurado, decía que le llama la atención que no, en la Biblia no menciona que se lavaran con algún detergente, con algún agente limpiador, más que con la pura agua, ¿verdad? Eso le llama la atención. Y también le llama la atención a mi hermano Luis que el lavacro tenía una forma muy pulida en donde se reflejaba la imagen de las personas, ¿verdad? Y cualquier manchita que tuviera, pues ahí era mostrada. Sí. Antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que estar purificados con esa agua. Así es. Y nosotros también, mientras vamos en camino a esa santidad, tenemos que pasar primero por el altar, que ya pasamos, gloria a Dios, pero ahora tenemos que pasar por el lavacro, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y aquí, cada vez que vayamos a la palabra, vamos a ver nuestras manchas. Dice que debemos de juzgarnos a nosotros mismos. O sea, yo no tengo que andarme fijando por qué mi hermano o mi hermana cojean de una pata o de otra, ¿verdad? Perdón por la expresión. Si yo me fijo pues en la paja ajena de otra persona, pues tengo que ver primero la paja de mi ojo, ¿verdad? Una vez un hermano me decía, oye, mira aquel y mira cómo. Digo, pero ¿de qué te admiras si él peca de una manera diferente que tú y que yo? Entonces no te fijes en eso, o sea, ora por él, vamos a orar por él. Si vemos que está cometiendo algún error, pues vamos a orar por él.
Pero si el hermano estaba muy, no, mira Kelly, no, pues está bien, pues sí tienes razón, pero pues hay que ver primero lo nuestro, cómo andamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Yo no puedo examinarlos a ustedes, yo no puedo decirles, ustedes no pueden entrar al reino de Dios, no son salvos. Pues ¿quién soy yo? Yo no soy Dios. Eso lo decide Dios solamente, ¿sí? Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios y examinarnos a nosotros mismos, ¿ok? Así es. Sí, y bueno, lo que dice el hermano es cierto. Dice el hermano que cuando estamos criticando a otra persona y estamos señalando los errores de otra persona, nos estamos exhibiendo nosotros de que no estamos viniendo a la palabra de Dios, no estamos viniendo a alabarnos. En la palabra de Dios nos dice, examínate tú, no examines al otro, ¿verdad? Entonces, pues pena ajena, ¿verdad? Hermanos, pues aquí termina el tema. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por conectarse. Le mando saludos a nuestra hermana Francisca de León, a nuestra hermana Lupita Esquivel y a toda la familia que tiene ahí reunida, al hermano Pepe Limón, hermana Elenita, Dios les bendiga. Nuestra hermana Alicia Salazar, que también nos dijo que no iba a poder venir el día de hoy. La extrañamos, pero sabemos que aquí está presente a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te amamos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Queremos pedirte que nos des la gracia para poder venir ante tu presencia, pero no antes de pasar por esta parte de que es el lavacro. Queremos ser lavados de manos y pies, Señor. Queremos ser lavados espiritualmente para poder entrar en tu presencia. Señor, llévanos de la mano. No permitas que nos soltemos, Señor. Que nos apartemos nosotros de nuestro pecado y que vivamos una vida santa para poder tener el gozo de la convivencia contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.